Hola melonas. Hola jamonas. Estamos aquí en un nuevo programa de Melón con Jamón, creo que el número 9 ya. Sí, ya son unos cuantos. Y en este programa hemos invitado a Rebeca Marcos, superviviente de un linfoma, para que nos cuente su experiencia y así desde aquí poder ayudar de alguna forma a los que directa o indirectamente padecéis esta enfermedad. Vosotras os conocéis de largo, creo, ¿no? Sí. A ver, fuimos juntas al cole y además me parece una maravilla cómo nos hemos reencontrado porque tú acudiste a una conferencia, ¿no? La de Borja Vilaseca. Que eso también da para otro programa, el tipo de psicología que hace ese hombre. Y el caso es que estaba viendo los stories y de repente veo que los stories del psicólogo sube, hay una chica guapísima con el pelo corto y digo, me suena muchísimo. Y digo, hostia, es Rebeca. Y me puse a buscar, porque no estabas etiquetada, no. Me puse a buscar, digo, tengo que encontrar el Instagram de esa chica, porque dije, ¿por qué tiene el pelo corto? ¿Es porque habrá estado mala o es porque se ha rapado la cabeza? Y cuando de repente ya te encuentro y veo que y cuentas toda tu historia en tu Instagram, dije, para empezar, qué alegría reconectar contigo, que estábamos como perdidas, y qué alegría que vengas aquí a contar tu historia. Así que muchas gracias, de verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ti por escribirme, porque la verdad que fue una sorpresa y muchísima ilusión como tú, porque llevábamos años, muchísimos. Sí. Y la verdad es que siempre me había gustado. Ay, estoy súper nerviosa. No te preocupes. Vale. Ahora se te pasa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Vale, espero que sí. Terminarás bailando twerk encima de la mesa o algo de eso. Bueno, si lo conseguí ya, no sé qué hago. Bueno, que de hecho me hice un Instagram en mitad de tratamiento porque mis amigas me decían, jo, tía, es que lo estás llevando genial, deberías hacerte un Instagram para contarlo, para que a lo mejor puedes motivar a la gente, que no tenga tanto miedo, que lo vea más normal, porque al final forma parte de la vida de todos. Sí. Y luego me asusté, pasó lo que sea y no lo hice. Y entonces tener la oportunidad de estar aquí y poder hablar de ello, pues... Bueno, y que estás a tiempo también de hacerte una cuenta de Instagram ahora y ponerte a darle voz a esto. Mío, pero sí que quería contarlo a la gente. Chicas, si los 48,3 millones de supervivientes de cáncer unieran las manos y formaran una cadena humana, esta daría la vuelta a la Tierra y aún sobraría. Tú eres una de ellas. Gracias por estar aquí, lo primero de todo. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer contacto con el cáncer? ¿Cómo descubriste que tenías un linfoma? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un poco de rebote. Porque... Acércate un poquito para que después vale, nos critican en los comentarios. Nos ponen, no se escucha la vale, invitada. No me critiquéis. Fue un poco de rebote, porque yo me encontraba rara. Es verdad que me encontraba rara. O sea, es que ni mal, estaba rara, yo me notaba distinta. Y entonces acudí varias veces al médico de cabecera, pero como eres joven... Creo que a veces no te hacen mucho caso, entonces me decía que no te pasa nada, que dejes de venir, que no pasa nada, porque yo me notaba hinchada, un poco cansada, me salieron aquí como unas venitas en el pecho, y entonces sabía que algo me pasaba, pero mi médico me decía que había sido un golpe. Y yo le decía, un golpe no es, aquí en el pecho, porque me hubiera dado cuenta. Entonces, al día siguiente me iba a ir de vacaciones con mis amigas, y una amiga que trabaja en un hospital me dijo, mira, estás muy hinchada, porque mandé una foto al grupo, y me dijo, estás súper hinchada, vamos a mi hospital, que te hagan un análisis rápido, y así nos vamos tranquilas a Denia, y ya está. Y entonces me hice los análisis, y los análisis salieron todo bien. Pero, como tenía unas manchitas en el pecho, de rebote preguntamos a un amigo suyo, que era médico, y además era hematólogo, que es mi médico especialista, y justo me vio y me dijo que era de libro. Además estaba yo sola porque mi amiga se fue a trabajar y en la sala en el despacho del médico me dijo, ¿tienes cáncer? Así, o sea, era muy Doctor House. Entonces me dijo, bueno, tienes un linfoma, estos son 6 sesiones de quimio, enfádate, cabréate, pero hay que hacer algo ya. En realidad, la forma en la que lo hizo tan brusca me vino genial porque no me dio tiempo a pensar ni a decir esto que estás esperando es resultados. O sea, ni se te pasaba por la cabeza, ¿no? No, yo creía que a lo mejor era algo de tiroides o yo qué sé, incluso algo de alergia porque estaba hinchada. ¿Te dan entonces en ese momento la suficiente información como para que tú tomes una decisión?
¿Recibes la suficiente información en ese momento Em, sobre lo que te está pasando? Pues no lo sé, sí y no a la vez. O sea, sí porque te dicen que tienes un tumor, me dijeron que era grande, me lo enseñaron y me dijeron el tratamiento que iba a ser. O sea, que tuve esa información. Lo que pasa es que, por ejemplo, un linfoma así a priori, pues no sabía ni lo que era. Sabía que era malo, pero Claro. ni siquiera sabía qué era en realidad. Y entonces, pero tampoco quise yo preguntar más. O sea, tuve la información que necesitaba. Tuve la información de que tenía esto y qué era lo que tenía que hacer para quitarlo, para curarlo. ¿Podríamos explicar a nuestras melonas y jamonas qué es un linfoma? Pues, Tengo aquí una definición de libro, por si nos puede servir ayuda. Es una proliferación maligna de linfocitos, que son las células blancas. defensoras del sistema inmunitario. Generalmente dentro de los nódulos o ganglios linfáticos, pero que a veces afecta a otros tejidos como el hígado o el bazo. Para quienes nos están escuchando, Sí. que no sepan lo que es, porque sí que es verdad que siempre oímos hablar de los más comunes, ¿no? Pulmón, recto, colon, mama, pero quizá hay gente que no sabe qué es un linfoma. pues sí. Te puedo hacer, y esta pregunta con todo el respeto, en las horas posteriores a recibir esa noticia, ¿en ti hubo más miedo al sufrimiento o a la muerte? Pues es que la verdad que creo que a nivel de caparazón mi cuerpo o mi mente hicimos una barrera ahí y entré en un estado en el que no había ni miedo a la muerte, ni al tratamiento, ni a nada. Sí, eso me comentaste porque me acuerdo que cuando te escribí por Instagram antes de tomar la decisión de que vinieras aquí a contar tu historia, pues me estuviste contando un poco cómo lo habías descubierto y al final lo que me hizo terminar de decidir y escribir al grupo que tenemos de Melón con Jamón a las 2 de la madrugada. Tenemos que llevar a esta chica. Fue eso, ¿no? El que precisamente en el momento, a lo mejor después del shock inicial de tienes cáncer, hostia puta, pero después lo que me comentabas es que entraste como en un estado de euforia. Sí, en un estado de euforia. ¿Cuánto tiempo te acompaña ese estado? Ese estado de euforia me ¿O acompañó. qué explicación le das a de repente que te den esa explicación, o sea, que te den un diagnóstico y que tú entres en ese estado? A ver, lo primero que hice fue llorar, ¿vale? Cuando me dieron el diagnóstico, las 3 primeras horas, pues llorar, vino mi novio, fuimos a casa sin saber qué hacer. Y ahí estuve, bueno, mal no, más que mal en shock. Y después entró el estado de euforia. ¿Qué pasó? Que todo fue muy rápido porque yo estaba muy grave. Entonces, al día siguiente, o sea, bueno, esa misma tarde, me diagnosticaron por la mañana. Esa misma tarde ingresé en el Ramón y Cajal y ya al día siguiente me hicieron una biopsia y ya por la noche estaba con la quimioterapia. O sea, no me dio tiempo a nada. ¿Y qué pasó? Que de repente vino mi hermana, mi madre, todas mis amigas, mi primo, bueno, un montón de gente al hospital y yo estaba como diciendo, Dios, qué bonito, o sea, cuánta gente me quiere. Entonces entré en un estado así como de apreciar que qué bonito y aunque ya lo sabes, pero cuando estás en una situación tan límite, pues coño, cuánta gente tienes a tu lado que te quiere y que de verdad te apoya. Y es que yo al principio le decía a mis amigas, ¿por qué estáis aquí? Que no, o sea, que no hace falta, ¿sabes? Igual tampoco eres consciente de la gravedad, pero tampoco tanto, no lo sé. Entré en ese estado que me duró pues por lo menos 3 meses. Ahora que estás hablando de familiares, amigos, ¿qué opinión te merece la que llaman la conspiración del silencio? ¿O el acuerdo que hay entre familiares de no revelar información al paciente? ¿O del paciente con el médico de no revelar información a los familiares? ¿Sabes lo que es la conspiración del silencio? Sí, Bueno, lo que estoy acabas de comentando, explicar. sí. Pues no lo sé, es que me imagino, yo pienso que depende de cada caso. Es que quizás cuando ya hay una gravedad, aunque hasta qué punto, es que la verdad que no tengo una opinión formada acerca de eso, no me lo he planteado. En mi caso todo ha estado siempre muy transparente, siempre me han comentado el pronóstico y todo lo que iba a pasar, pero claro, es verdad que lo mío siempre ha tenido buen pronóstico, no sé hasta qué punto me hubiera gustado saber si no hubiera tenido tan buen pronóstico. No sé, mejor no saberlo quizás para luchar más fuerte o no lo sé, es que no la verdad que no lo sé. Yo opino que siempre que se oculta al paciente o siempre que ocultas a un familiar cualquier noticia mala, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver, pero cuando sabes que una amiga lo está pasando mal
porque el novio le está poniendo los cuernos, por ejemplo, y tú lo sabes, hay veces que no se lo cuentas como por proteger, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te lleva siempre a intentar ocultar, el hecho de proteger. Aquí lo que dice la psiconcología es que aunque tú lo hagas por proteger, realmente lo que estás haciendo es desproteger completamente al paciente. Porque cuando tú no sabes en qué estado estás, no activas todo tu cuerpo con dirigido a curarte. No aceptas los tratamientos de la misma forma, no te hacen el mismo efecto los tratamientos. O sea, al final, el placebo no es ninguna gilipollez. O sea, al final que tú vayas y que tú asistas a un tratamiento sabiendo cómo estás y sabiendo que eso te va a curar de una situación muy mala, es que eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Hombre, eso es muy importante, claro. Por lo tanto, realmente, aunque tú lo hagas por proteger, es que realmente no estás ayudando. Quizá también tenía más sentido antes, ¿no? Porque ahora hay muchos más tratamientos que antes. Antes, cuando se diagnosticaba cáncer, era una sentencia de muerte, ¿no? Era mucho más tabú. Claro, pero aunque tú sepas que, aunque sea algo terminal, es decir, aunque sepas que vas a morir, ¿no te parece justo que tú sepas cuándo te vas a morir para reorganizar tu vida? Totalmente. Además, yo abogo siempre por la verdad. O sea, si yo supiera que me voy a morir dentro de 2 semanas, a lo mejor cambiaría completamente mi vida. Claro, pero me refiero que antes quizá incluso los médicos pactaban el no decir nada porque antes la palabra cáncer no era igual que ahora. Ahora existen muchos más tratamientos, la esperanza de vida ha aumentado en muchos de ellos, en el de mama especialmente. Y hay una situación bastante distinta a la de hace unos cuantos años. Pero, sin embargo, se sigue teniendo el mismo miedo a la palabra cáncer. Aunque todo haya avanzado tanto, sigue estando esa cosa, ese halo de cáncer, muerte. O cáncer, muy mal, ¿sabes? Cuando es súper común, porque es que una de cada 3 personas, además alucina, porque en esta mesa estamos sentadas 3 personas y una ya lo ha pasado, una de cada 3 personas va a tener cualquier tipo de cáncer en todas sus variedades, porque realmente el cáncer son muchas enfermedades diferentes, pero una de cada 3 personas. O sea, todas las personas que estamos aquí en el estudio, las que nos están viendo a través de la pantalla, o han sufrido cáncer, o van a sufrir cáncer, o conocen a alguien que ha tenido cáncer. Sí. Y en cambio estoy segura de que muchas personas cuando vayan a ver este vídeo en YouTube y vean el título que tiene algo que ver con cáncer, no es que no lo vayan a poner, pero lo vayan a poner con miedo, y realmente es algo que, joder, tenemos que estar concienciados, ¿no? Tú dices ahora una de cada 3 personas, y una de cada 3 muertes por cáncer son debidas a 5 factores de riesgo evitables, que son el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas, sacado de una fuente oficial. ¿Podemos hacer, leyendo esto, algo para reducir el riesgo de cáncer? Sí. A ver, algo estamos haciendo mal como humanidad para que nos esté pasando esto. O sea, es que son células que están mutando porque al final nos alimentamos mal, estamos viviendo en sitios con muchísima polución, fumamos, los hábitos. O sea, que algo tenemos que hacer y podemos hacer, yo creo que sí. Yo fumaba, por ejemplo. ¿Creéis, ahora que hablamos de la alimentación, creéis que deberíamos volver a la cultura de mercado, hortalizas, verduras, de la huerta, y quitar un poco azúcares y harinas refinadas? Totalmente. Fast food, etcétera. Totalmente, sí. Vuelta a lo tradicional. Total, pero es que yo creo que con esto de qué manera se puede prevenir, no nada más está en nuestra mano. Creo que esto también tiene que ser una mirada a los políticos y un tirón de orejas a los políticos, porque que a día de hoy todavía se siga escuchando que hay políticos que dicen que el cambio climático, que la polución o la contaminación todavía no ha matado a nadie, con la cantidad de gente que muere por el tema de la contaminación, o sea, es que me parece fortísimo. Entonces, ¿se puede hacer algo para prevenirlo? Sí, desde luego, pero no todo está en nuestras manos. Hablas de los políticos. ¿Y qué pasa a nivel empresarial? ¿Creéis que debería reforzarse una labor divulgativa en las empresas? Mismamente con el espacio donde se fuma. Sí. Bueno, con las máquinas o en la cafetería lo que se ofrece de comida. Sí, es verdad. Sí, creo que hay mucho que hacer. Es verdad. Y ahora que dices lo de la cafetería, me parece tan fuerte. Bueno. La comida en los hospitales. Eso te iba a decir, sí, muy fuerte. Que haya gente que esté sometiéndose a una quimio en un hospital y que después baje y que la merienda a la que tenga acceso sean unas galletas María con un café con leche con no sé cuántas cucharadas de azúcar, es que eso es heavy. Que en el propio hospital, en el mismo sitio donde está habiendo gente muriéndose por ese tipo de alimentación, te ofrezcan ese tipo de alimentación. Eso, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Pues iba a contar que la primera noche que me pusieron la quimioterapia, me trajeron la cena y me trajeron un trozo de pizza. O sea que yo flipé, porque además yo estudié nutrición y fue como, pero ¿cómo me estáis trayendo un trozo de pizza congelada que tiene 0 vitaminas, 0 nutrientes?
es inflamatoria, o sea... Qué fuerte. Es muy fuerte, sí, la verdad que sí. Rebeca, los principales tratamientos actuales contra el cáncer son la quimioterapia, la cirugía y la radiación. ¿Qué le dirías a aquellas personas que creen que a veces el tratamiento es peor que el cáncer en sí? O muchas personas que tienen miedo a que con el tratamiento se va a generar otro tipo de cáncer. Pues yo hablo siempre desde mi experiencia, entonces a mí me ha salvado la vida. O sea, sé que no, o sea, está la parte del tratamiento y luego la parte de la actitud y todo esto. Yo desde el primer momento pensé que la quimioterapia, en vez de tomarla como si fuera un enemigo, sabía que me iba a hacer que se me cayera el pelo, quizás me iba a dar efectos secundarios horribles, falta de apetito, vómitos o lo que sea, pero en vez de pensar en todo eso, pensé en que era mi aliada y que era lo que iba a hacer que me curara, que se comiera ese tumor que tenía ahí y que me salvara la vida. Entonces siempre lo vi desde ese punto, no le cogí miedo al tratamiento en sí. O sea, mientras me lo ponían, pues yo intentaba reírme y seguir haciendo todo. Y de hecho tuve súper buena experiencia, no tuve ningún efecto secundario, o sea, no he perdido ni 1 gramo de peso, no he vomitado ni una sola vez, el pelo se cayó, pero bueno, vuelve a crecer. Y yo creo que si vas con, igual no, pero si vas con mentalidad de que te va a ayudar y sin miedo, siempre es mejor. ¿Las consecuencias de los efectos que tiene la quimio tratan igual al hombre que a la mujer? Pues... Pérdida del cabello, Es hinchazón. que depende de la quimioterapia, eso es lo que tengo entendido, depende del cáncer que tengas o del problema que tengas, te dan una quimioterapia. Hay quimioterapias en las que no se te cae el pelo. No sé si a un hombre le afecta de una forma distinta que a una mujer. Porque, te lo comento porque yo tengo una amiga que pasó por una leucemia y con todo el proceso tan, bueno, no hay palabras para describirlo, tan terrible que por el que tuvo que pasar, siempre dice que el peor día, sin diferencia, fue el día en que tuvieron que raparle del todo el pelo. Entonces, Claro. para Entonces, un hombre, ya te en ese entiendo. sentido, imagino que no tiene los mismos No es efectos lo que para una mismo, mujer, claro, ¿no? no es lo mismo una mujer verte calva que un hombre, porque al final hay muchos hombres que van calvos. Sí. Y yo creo que sí que es un choque ante el espejo que sí que se nota más, puede ser más brutal, sí, pero bueno, me imagino que también el nivel, sobre todo las cejas, es lo que más hace y los hombres también se quedarían sin cejas y quedarte sin cejas te da mucho aspecto de enfermedad, así que creo que ellos también lo pasarían. ¿Cómo lo llevaste tú eso? Por ejemplo, ¿tú te compraste alguna peluca Sí. o...? Sí, tengo una peluca que ya la estoy dejando de usar porque ya te cansas y ya quieres, te sale un poquito de pelo y ya quieres salir con él. Así que sí, utilicé una peluca, me ayudó muchísimo porque además puedes desconectar. Yo como no tenía efectos secundarios ni nada, pues podía de repente, cuando tenía una semana de descanso buena, podía ir a cenar con mi hermana o con mis amigas, me ponía mi peluca, me pintaba mis cejas y ya está. Además que para las personas yo soy muy coqueta, entonces pues siempre me ha ayudado un montón. Rebeca, tú eres muy joven, pero probablemente debido a la enfermedad has compartido espacio con gente más mayor que la padece. ¿Hay una mayor dificultad, o qué pensáis, en aquellas mujeres que han padecido cáncer y que su imagen personal, estética, se ha visto afectada para reubicarse en el entorno laboral? Y ya no digo aquellas de más de 50 años, por supuesto, que ahí sí que la hay. Ya. A ver, yo pienso que eso también va en la actitud, o sea, desde luego, no estoy responsabilizando a las personas que lo han sufrido, pero también, aunque a lo mejor no es que no te vayan a rechazar de un trabajo, pero con qué ganas vas tú a buscar un trabajo sin cejas o rapada, yo creo que eso al final también te va minando la autoestima poco a poco y también yo creo que es un tema más de actitud. No conozco cifras o no manejo las cifras de si realmente eso afecta a la hora de reincorporarte al trabajo, a la vida laboral, pero yo creo que también eso es como, al final te vas quitando, te vas jodiendo tu autoestima. La autoestima se puede siempre baja un poco, claro, porque verte en determinadas circunstancias pues te choca, hay que pasarlo, ¿sabes? Verse calva, sin cejas y sin pestañas, pues duele, ¿no? Pero es verdad que dentro de que puede doler, puedes hacer algo. Entonces, si no te gusta estar así, pues te puedes poner un pañuelo bonito, te puedes pintar unas cejas, si quieres, vamos. Y todo eso te va subiendo la autoestima. Yo creo que a nivel reincorporación al mundo laboral, bueno, ahora me toca a mí,
a mí me da cosa ir con el pelo así, que fíjate que en realidad estoy bien, pero como nunca lo he llevado y no ha sido voluntario, pues sí que igual me siento un poco que a lo mejor puede que no dé el perfil en ciertos sitios, entonces no sé cómo va a ser la reincorporación. Espero que no haya problemas. También he notado que a nivel un espacio ahí en el currículum, no sé cómo afrontarlo. Cuando me pregunten, si no decir nada, no sé, la verdad, ahí puede haber una complicación, y en una persona de más de 50 años, pues peor, porque al final cuesta más. Yo creo que lo pondría en el currículum, fíjate. ¿Sí? Lo que acaba... Sí, es que no se me había ocurrido nunca, ahora que lo cuentas, yo creo que igual sí, ponerlo Pues, en plan, y he estado este tiempo parada por esto, pero realmente pues tengo muchas ganas de reincorporarme, algo así, no sé. yo es que lo he pensado también, pero no lo pongo porque pienso que a lo mejor pueden pensar que puedes recaer, que es una tontería de pensamiento, porque al final cualquier persona que esté sana le puede pasar. Claro. Pero igual, como está ese estigma de puede recaer, puede dar problemas, pedir muchos días para ir a una consulta. Claro, es verdad. Quizás claro. no. O sea, por eso el tema de ocultarlo de Sí, cierto modo. Hablabas antes de la autoestima. ¿Qué pasa con el aspecto psicológico? ¿Se ofrece apoyo psicológico durante el proceso? Pues la verdad es que muy poquito, muy poquito. No, hay algunos voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer que vienen a verte, pero no hay psicólogos, la verdad. O sea, ¿a ti no te ofrecieron terapia psicológica? No, ¿Ni pasaste consulta con un psicólogo después de que te diera la noticia de que tenías cáncer? no, lo hice a nivel privado. Me parece fortísimo. Bueno, pero estuviste después en el Ramón y Cajal. Sí, estuve en el Ramón y Cajal. Que ese es público, todo el ¿no? rato. Sí. Pero me busqué una psicóloga yo Vale, o sea, tú has hecho terapia de forma privada. Sí, de forma, sí. ¿Lo veías necesario? Al principio no, porque ya te digo que estaba en ese estado de paz absoluta. Me acuerdo que me quedaba mirando algo y una planta, y me quedaba ahí media hora disfrutándolo y pensando siempre en, no sé, en todo lo positivo que podía llegar, que podía traerme toda esta situación, el volverme a unir con gente que llevaba tiempo sin ver y todo esto. Pero cuando ya pasó ese estado, además el cuerpo se va cansando un poco más, empiezas a ver cada vez más pues todos los cambios físicos. Uh-huh. Ahí ya dije, Dios, antes de caer un poquito más, necesito una ayuda, y me busqué una psicóloga que me encanta y me ayuda un montón. ¿Dirías que es lo que más has echado en falta desde el lado médico, el tema psicológico, o existe alguna otra cosa? Sí, yo creo que la alimentación en el hospital, lo he echado en falta, la buena alimentación. También se echa muchísimo en falta un sitio donde puedan dormir tus familiares en la habitación, porque la verdad es que hay unas sillas que yo tenía que estar una semana ingresada, cada 2 semanas una semana ingresada, porque mi tratamiento era así, no era de 4 horas, o bueno, hay quimios muy cortitas, la mía duraba una semana. Y claro, siempre dormía acompañada, con mi hermana, con mi madre, con mi novio, y al final pues te sientes hasta mal porque ellos estén durmiendo en una silla. Claro. Sí que se podría mejorar eso. Es verdad que eso es una basura, ¿eh? Lo del tema de las habitaciones de hospital. Sí. Yo la última vez que he estado ingresada ha sido por el parto, claro, y cuando también estuve ingresada por la amenaza de parto en la semana 30, y es cierto que se pasaba... O sea, fatal, que los compañeros, o sea, los acompañantes lo pasaban fatal para dormir. Sí que es cierto eso. Sí, muy mal, la verdad que sí. Me gustaría, antes de cerrar el tema psicológico, ¿qué consejo podrías aportar desde esa ayuda que tú recibiste en terapia a aquellas personas que ahora mismo lo están padeciendo? Sobre todo, ¿cómo afrontar el día a día? ¿Cómo puede uno estar tranquilo y con plenitud padeciendo esta enfermedad y teniendo esa deficiencia a nivel bienestar físico? Pues yo creo que lo más importante y lo que más he aprendido en este proceso es a ser paciente. Paciente con la vida, porque pues cada cosa tiene sus ritmos, igual que el tratamiento tiene sus tiempos, y es así, tienes que esperar. Como contigo misma. O sea que si un día estás mal, no pasa nada, estás mal, pero eres paciente contigo misma, te entiendes, sabes que estás mal, pero estás bien. Es como, yo siempre digo eso, estoy mal, pero estoy bien. O sea, estoy mal porque tengo un día malo, pero sé que voy a estar bien. O sea, esto no va a durar
más tiempo del que yo desee, siempre como teniendo las riendas, porque al final lo único que puedes controlar más tú es la actitud que vas a llevar frente a esto. La enfermedad al final está ahí, pero si tú controlas esa actitud, pues no sé, pues puedes... Sí, ir cada vez a mejor. Sí. Igual también es que como que hay una presión por tienes que estar bien. No, a lo mejor estoy hecha una puta mierda porque tengo cáncer y es una putada, ¿no? Pues sí, pero no entran en bucle ahí. Y claro, tampoco entran en victimismo, porque al final no te llevan a nada, ¿sabes? No, pero a lo mejor permitirte a ti misma estar mal, siempre, ¿no? Sí. Sí, no sin entrar en un bucle, porque al final te acabas haciendo daño. Claro. Si sigues, estoy mal, y te regodeas en el dolor, al final te estás haciendo daño, cuando lo que tú quieres es desahogarte y cuidarte y mantenerte ahí en todo el bienestar que puedas para que todo el tratamiento pues tenga el mejor efecto posible. Rebeca, ¿dirías después de haber pasado esta experiencia que damos por hecho todo? ¿Te ha servido para arrojar más luz sobre esta afirmación que la hace todo el mundo que ha pasado por una enfermedad tan grave como esta? Damos por hecho todo todos los días, damos por hecho a nuestra pareja, damos por hecho el trabajo, damos por hecho que va a salir el sol, damos por hecho... Sí, total. Cuando pasas una situación límite, es lo que te digo, que yo entré en ese estado de estar como una niña pequeña, de valorar todo. O sea, que te dé un rayito de sol. Me acuerdo que no me podía dar el sol y era verano y me daba un poquito en el dedo del pie y era como, ay, Dios, qué gustito, ¿sabes? O sea, que una ducha me acuerdo que fue maravillosa, estar con mis amigas, reírme. Es que mi familia... Lo de la ducha, sí, cuéntame lo de la ducha porque vi una foto que subías en Instagram y hablabas como de esa ducha. O sea, ¿qué pasó en esa ducha para que fuera tan...? Pues fue después de uno de los... Es que estoy como súper emocionada de repente. No te preocupes, tú da espacio a todo, que este es un espacio para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Vale, claro. Esa ducha, pues fue genial porque fue un ingreso que lo pasé fatal, la verdad, porque los últimos días ya me entraba un mogollón de ansiedad de que quiero salir, además estaba todo el rato conectada al este de la quimio y bueno, lo pasé mal, me entró ansiedad y estuve varias noches sin dormir y ya cansada porque era de los últimos ciclos que cada vez pues va siendo peor. Al principio entras con mogollón de fuerza, pero luego ya pues te va costando un poco más y nada, llegué a casa y me puse música. Es que tampoco tiene nada de especial, simplemente me duché, pero me duché duchándome. Poniendo conciencia en lo que estabas haciendo, ¿no? Que es algo que no plenamente hacemos. Consciente. A veces lo intento, pero como ese día que me salió tan natural y tan solo, no me ha salido todavía. Entonces me duché duchándome, olí el gel que me lo había comprado porque me gustaba, me enjaboné, el agua estaba a la temperatura perfecta. O sea, son tonterías, pero estuve como una hora ahí duchándome y fue genial. Y luego me hice esa foto y la subí al Instagram, pero la subí meses después porque sí. Pero fue ponerle conciencia a todo lo que hacemos. Viviste a todo lo plenamente que ese momento, ¿no? Que al final día a día vamos como autómatas, hacemos las cosas sin darnos cuenta y muchas veces siempre faltaría poner esa conciencia en cada cosa que hacemos, ¿no? Sí, es que de hecho creo que el título era ¿hace cuánto que no te duchas duchándote, ¿no? Sí. O algo así, que me impactó muchísimo y es que es verdad. Qué bueno. No, es que no te pasa que a veces haces algo y dices, ¿lo he hecho? No lo he hecho. Sí. No, es que ni te acuerdas, ¿cómo puede ser? O por ejemplo con la calle, ¿no? Algo cuando vamos a otras ciudades y decimos qué bonito es Roma y ves a todas las personas que viven en Roma yendo por la calle tan normal sin contemplar todos los edificios que son preciosos. Y a nosotras nos pasa con Madrid. ¿Cuántas veces no iremos por Gran Vía simplemente caminando y sin contemplar lo bonito que es Gran Vía, coño, que es precioso, ¿sabes? Y hasta que no te paras y dices, a ver, voy a contemplar lo que es la calle, ¿no? Voy a contemplar, voy a ser consciente de esto. Yo creo que es como algo parecido. Yo creo que tenemos que empezar todos a ser un poco más conscientes de todo y de valorar nuestras vidas, porque qué complicado la vida es en realidad. Un regalo. Es complicado porque al final el día a día te meten en una rutina y tú en ella y vas enfilado. Pues si me pasa a mí otra vez, o sea, he vuelto pero intento pararme cada día, por lo menos cuando estoy cocinando, cuando hago algo, intentar ponerle plena concentración y vivir ese momento
porque he aprendido un poco de lo que me ha pasado, claro, así que os invito a que lo hagáis siempre. Gracias. ¿Qué opinión os merecen las pseudoterapias? Porque he leído que 1/3 de los pacientes con cáncer ocultan que utilizan pseudoterapias, según la revista científica JAMA Oncology. Solo un 4% de los sanitarios respaldan, por ejemplo, la homeopatía. ¿Tú te sometiste a algún tratamiento aparte de la quimioterapia, acupuntura, homeopatía? ¿Se te ofreció algún tipo de información sobre esto? No, tampoco, no, la verdad que no. Lo único que sí que mi madre, que hace Reiki, me ha hecho alguna vez, pero lo que me parece, o sea, quizás puedes hacer alguna, o sea, lo que creo que puedes hacer y que puede estar bien es complementar, o sea, pero nunca dejar de lado el tratamiento oficial. O sea, si quieres hacer acupuntura porque te relaja, o quieres hacer Reiki porque puedes encontrar un espacio donde relajarte, donde pues quizás sí sentir energías o lo que quieras, hazlo, pero no dejes de hacerte pues tu tratamiento oficial, tu quimioterapia, que al final es lo que te va a curar realmente. Luego lo otro está muy bien para a nivel mental, a nivel estar tranquila contigo misma y poder afrontarlo, pero creo que tiene que complementarse. Yo lo comparo como, por ejemplo, rezar. A mí me parece que llega a rozar lo absurdo el decir voy a descartar la quimioterapia porque a mí me va muy bien rezar. Claro. Y entonces voy a hacer un círculo... Joder, como lo que estuvimos hablando en un capítulo, ya no recuerdo de qué era, lo de los círculos de rezos, que había un estudio que demostraba que sí, el del optimismo. Sí. Pues sí, puede ser que... Pero desde luego, de hecho, preparándome el programa vi una noticia de una chica de Reino Unido que se murió en junio de un cáncer de mama que tenía muy buena o sea, tenía muchas posibilidades de curación y descartó la quimio para hacer cosas de frutis, no sé cuántos, cosas con terapia de frutas y se ha muerto, ha fallecido. Pues... O sea, realmente al Estado le interesa que sigamos vivos. Eso yo creo que es algo que nadie puede negar. Entonces, qué absurdo sería, ¿no?, que esté financiando un tratamiento como es la quimioterapia si realmente no fuera efectivo o si realmente nos estuviese perjudicando. O sea, yo... mira que me gusta el tema de las conspiraciones y eso, pero hasta ese punto no llego y creo que hace muchísimo daño. A ver, por ejemplo, ¿qué opinión me merecen a mí las pseudoterapias? Pues si tú partes de una vida sana, con una mentalidad saludable, con una salud física saludable y te apetece gastar tu tiempo de ocio en ir a hacerte Reiki, lo respeto muchísimo. Yo, ya me conoces, sabes perfectamente que soy súper escéptica y que le busco siempre la evidencia científica a todo, pero, coño, estás en todo tu derecho de hacerlo como si te apetece ir a la iglesia. Pues lo mismo, yo más o menos lo comparo siempre con eso. Pero siempre hay una barrera que no se puede sobrepasar, que es que tú decidas no someterte a quimioterapia porque esa persona de Yahoo Respuestas te ha dicho que vende leche materna y que no la puedes compaginar con la quimioterapia y que le compres la leche materna porque la leche materna que vende él te va a curar del cáncer. Y hablo de leche materna, hablo de agua de mar, hablo de la terapia esta de las flores. O sea, es que hay gente que se está aprovechando de la desesperación que puede tener una persona que está sufriendo una enfermedad que puede matarle y se está aprovechando de esa situación para sacarle el dinero. Entonces, totalmente. ¿Y qué pasa con las terapias alternativas? La terapia CART, por ejemplo, que se aplica sobre todo a pacientes con linfoma. ¿Tú has oído hablar de eso, Cindy? Me venía Candela comentando... Hola, Candela. Es un tratamiento que consiste en extraer sangre del paciente mediante una técnica que obtienen los linfocitos T, que es un tipo de células del sistema inmunitario, que se modifican en un laboratorio para que sean capaces de destruir las células cancerígenas y se vuelven a meter en el cuerpo del paciente, ¿vale? O sea, es como que es preventiva. Sí. A ver, a mí me parece que está bien todo lo que sea investigar, ¿no? A favor del cáncer, ¿no? Para sí. En la lucha contra el cáncer, me parece maravilloso. Sí, claro, si están experimentando con eso, están haciendo como una especie de ensayo para poder ayudar, pues estará genial, pero si lo están ofreciendo todavía sin terminar a gente que está malita, es mejor que se apoyen en el tratamiento que ya está tan investigado que en esas cosas nuevas que todavía no están demostradas, quizás. ¿Qué pasa después de haber padecido la enfermedad? ¿Qué atenciones necesita una persona que ha superado un cáncer? O incluso más de uno. Pues yo ahora mismo, además mi doctor, que se llama Juan, que siempre me dice que, bueno, siempre no, lleva
poquito tiempo diciéndome que ya soy una persona normal. O sea, que siempre le pregunto, ¿pero me puedo tatuar? ¿Pero puedo tomar el sol? ¿Pero puedo? Dice Rebeca que sí, que puedes hacer todo, que ya está, que eres una persona normal, eres como todo el mundo. Claro, Entonces, porque esto ya... que nos está escuchando no, a lo mejor no se ha enterado, pero hace una semana hace unas semanas, ¿qué ha ocurrido? Ah, sí, hace una semana me dieron los resultados de la última prueba y estoy totalmente curada y ya estoy limpia. Estamos de celebración, estamos de celebración. Así que feliz. Qué bien. Así que en mi caso no necesito ningún cuidado especial más. Quizás pues yo continúo con mi psicóloga y con mucho amor de mi familia, mis amigos y ya está. Eso es lo más necesario, yo creo, al final, que la gente pues esté contigo. ¿Has contactado en alguna ocasión con alguna asociación de enfermos de cáncer? Mira, contacté con una asociación, ahora que me acuerdo, creo que eran algo de... Es que no me acuerdo cómo era, porque era al principio y era todo como... pues ya te digo que no estaba, o sea, estaba, sí, pero no estaba, ¿sabes? Entonces, sí, y además era una asociación de psicólogos, fuimos, pero al final no cuajamos o lo que fuera y no terminamos, pero sí, pero es que no recuerdo el nombre, disculpa, porque no tengo nada de datos. No te preocupes. Y respecto a la educación, ¿existen protocolos de actuación para concienciar a la gente a través de la educación y explicación, pautas de comportamiento de cómo convivir con esta enfermedad? Yo creo que hace falta, porque al final es lo que habéis dicho, que 1 de cada 3 personas lo padece. Al final todos conocemos a alguien que lo ha sufrido. Entonces, como niños, o sea, creo que necesitan estar educados de que esto es algo que forma parte de la vida, es una enfermedad más como cualquier otra y que se puede superar y que para que tengan herramientas también a la hora de si un familiar lo tiene, pues saber a qué se enfrentan y qué es, aunque se le explique como a niños, pero que sepan un poco de qué es y de qué va y que no tengan miedo. Claro, yo creo que eso es habría que tener más visibilización. Sí. Es como... yo lo comparo, por ejemplo, a el tema de la pérdida gestacional, que es algo de lo que no se habla nunca y es como un tabú absoluto. Y a las embarazadas no se le puede ni mencionar, pero 1 de cada 4 mujeres pierde a su bebé mientras que está embarazada. Entonces yo creo que sí que es algo que se les tendría que decir a todas las mujeres embarazadas, existe la posibilidad, bueno, y a todo el mundo, que todo el mundo supiera que la muerte perinatal existe, para que después una persona cuando le ocurra tenga herramientas. Claro, yo lo comparo un poco a eso, o sea que sí, realmente todas las... Hay que saber que existe, sobre todo cuando son unas cifras tan grandes, porque no estamos hablando de la alergia al pelo de no sé qué, no sé cuántos que le da a 1 cada 100.000 personas, no, estamos hablando de algo que le ocurre a 1 de cada 3. Claro. Entonces yo creo que tendríamos que partir de la base de visibilizarlo y a lo mejor también hablarlo, hacer más pedagogía sobre el cáncer en los colegios, sí, por ejemplo. Yo creo que es muy importante porque si te diagnostican y te vas a tratar y partes desde un sentimiento distinto al miedo, creo que puede cambiar, puede darse la vuelta. Si vas desde el miedo porque ya has escuchado que tienes un tumor, es que cuando a mí me dijeron tumor, me hizo el cuerpo pum, pum. O sea, es que salí de mi cuerpo casi. Porque esa palabra tiene muchas connotaciones, tumor, cáncer, muy negativas que dan mucho miedo. Entonces, si fueran un poco más de la vida cotidiana y las tratáramos como que un tumor, un cáncer, tiene muchísimas posibilidades de curación, pues quizás te dicen eso y dices, ah, vale, pues, ¿qué tengo que hacer? No te enfrentarías a ello tan asustada. ¿En algún momento te planteaste realizar yoga, meditación, etcétera? Sí, además lo hacía por mi cuenta, con mi hermana poniendo vídeos de YouTube o nosotras solas inventándonos lo hacíamos. Porque ayuda a conciliar mejor el sueño y a estar más relajada. Sí, a ¿no? dejar la mente en blanco también. La verdad que yo no tuve problemas para dormir, pero me ponía las meditaciones porque también es como una especie de reprogramar la mente. Si estás pensando, puedo con ello, me voy a curar, todo esto, pues al final el cuerpo somatiza. Dices, no tenía problemas para dormir. ¿Qué era lo más complicado en tu día a día? Pues lo más complicado era ingresar en el hospital, o sea, era lo que peor pasaba, tener que ingresar en el hospital. Y en el día a día en sí es que, pues
no lo sé, quizás todo el cambio físico. Es que como tampoco tuve muchos problemas de efectos secundarios, la verdad que no sé si es porque fue por mi actitud o por lo que sea, pero soy súper afortunada de que la verdad que no lo pasé tan mal, no lo he pasado tan mal. ¿Hubo algún momento de remisión o ha ido todo progresivo? La remisión cuando ves que el tratamiento va funcionando. Sí, me hicieron una prueba a mediados de tratamiento que la verdad que me dio muchísima fuerza porque me dijeron que estaba yendo muy bien, así que eso pues me dio mucha fuerza. Y luego también hubo una semana que me puse un poco más malita y ahí fue un bajón total porque se retrasó todo, una semana más, entonces ahí fue bajón, pero al final es eso, paciencia y ya está. ¿Y cómo es este momento en que te dicen estás curada? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Hay un miedo latente? Pues sí, claro, es eso. O sea, te lo crees, te pones súper contenta, pero a la vez, como te tienen que decir todo, que era lo que decíais antes, pues me dijeron, bueno, hay una posibilidad de recaída, pero es baja, no sé qué. Pero claro, ya te lo están diciendo ahí, y entonces es como que está bien que lo sepas, pero te hacen el momento un poco agridulce. O sea, no tan dulce como te esperas en tus sueños, porque también es algo que llevas 6 meses soñando, ese momento que entras en la consulta y te van a dar los resultados, te van a decir, yo me creía que me iban a decir, estás completamente limpia de todo, y te lo dicen con otras palabras, te dicen que te quedan pues algunas secuelas o lo que sea, y claro, entonces te lo hacen un poco agridulce, pero sí, genial, la verdad que se vive maravilloso. ¿Qué era para ti el cáncer antes de padecer la enfermedad? Pues le tenía miedo porque además justo he pasado unos años como muy en contacto con la enfermedad y además con personas que tristemente pues no lo han superado. Entonces, claro, justo fue o sea, le tenía mucho miedo como todo el mundo. O sea, era algo de lo que no quieres hablar. Era algo que te incomodaba, sí, supongo. Te sale el tema y dices, vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque no... Sí, porque tenía ese miedo. En este programa nos gusta mucho romper mitos y he traído algunos relacionados con el cáncer, a ver si nos ayudas también a desmitificar estas frases. Creo que se pueden desmitificar, como son las lesiones pueden causar cáncer, cualquier lesión. Eso es un mito, ¿verdad? No lo Mito, sé. mitiquísimo. No. El estrés puede causar cáncer. ¿Eso es mito? No está demostrado científicamente. ¿Por qué me dices esto? No lo sé, porque pienso que al final si estás todo el rato estresado estás mandando información a tu cuerpo ¿no? Y el cortisol. Hombre, el cortisol todo esto, desde luego que claro. bien no viene y Es que es cuando se está empezando a... Afecta al sistema inmunitario, pero claro, Sí. tienen que... Claro, es que decir cáncer es como tan amplio que... Claro, porque hay muchísimos Es que hay tipos de... muchísimos, es que dices linfoma y ya incluso es amplísimo. O sea, que cáncer así, pues... El cáncer es contagioso. Hay gente que se piensa eso. Pero la verdad hay gente que piensa eso. Sí, Qué fuerte. hay gente que piensa eso. El cáncer es hereditario y aquí sí, he leído que es poco probable que en algunos casos existe Sí, que es cierta predisposición. Suponen un 5 o un 10% del total. Súper poquito. Frases como, si me pinchan el tumor o lo biopsian, seguro que se extiende la enfermedad. O la quimioterapia, que esto lo hemos hablado antes, mata lo bueno y lo malo. Eso se dice mucho. Bueno, pero entonces me encanta que hayas venido aquí a decir precisamente esto, ¿no? Que, joder, tú has pasado por un proceso de quimio y no te ha dado efectos secundarios, Claro, por no eso. lo has pasado tan mal. Claro, yo le preguntaba al principio al doctor qué me va a pasar, qué efectos voy a tener. Me decían, mira, tú ve limpia. Y fue así. Y recomiendo a cualquier persona, si está pasando por un proceso de curación, porque al final puede ser eso, que vaya limpio, que no sabes lo que te va a pasar. Porque a mucha gente le den ganas de vomitar, a ti no tiene por qué. O sea, no vayas con ninguna predisposición. Ve a ver qué pasa. Si te pasa, pues ya lo controlarás, pero no te sirve de nada ir pensando que vas a vomitar, que lo vas a pasar fatal, que no sé qué, porque puede que no. A mí no me ha pasado así. A mí me queda una pregunta por hacerte porque cuando
o sea, tu entorno más cercano, desde luego todo el mundo lo sabía, porque me imagino que tanto tú como tu familia os encargaríais de dar la noticia. Sí. Pero personas de tu entorno no tan cercano, a las que te tienes que cruzar pues en la panadería, tal, cuando lo has contado, ¿cómo ha sido su reacción? ¿Has notado que te han tratado diferente o cómo ha sido eso? Pues hay de todo. La verdad que a mí se me hace violento en ocasiones decirlo, o se me ha hecho, porque ¿cómo introduces? Sí, bueno, tengo un linfoma. Bueno, antes, ¿no? Cuando lo tenía. ¿Cómo lo introduces sin cortar demasiado a alguien? O cuando me dice a lo mejor alguien, ¡ay, qué pelo tan guay! ¿Cómo has decidido cortártelo? Es como... A veces simplemente pase, digo, sí, bueno, tal. O digo, pues mira, es que tuve esto y tal, pero... La verdad que veo reacciones de todo tipo, pues, pero las entiendo todas, ¿eh? Porque claro. yo tampoco sé cómo hubiera reaccionado. Entonces, hay gente pues que no quiere hablar tanto, hay gente que le da pena, hay gente que todo lo contrario y súper natural te pregunta y te habla. No sé, creo que todas son válidas y que bueno, que no pasa nada, cada uno como lo trate, tampoco somos perfectos. Claro. Chicas, he leído que el 70% de las muertes por cáncer ocurren en países de rentas medias y bajas. Que el 90% de los pacientes en países de rentas medias y bajas no tienen acceso a uno de los principales tratamientos, como es la radioterapia. ¿Te has sentido en algún momento afortunada en este sentido? Sí, además he sido súper consciente de ello. Es una o sea, he tenido una atención buenísima en el hospital Ramón y Cajal, que es un hospital público, y hay unos profesionales buenísimos. Podría mejorar cosas como la psicología o la alimentación, pero es verdad que me he sentido súper afortunada de poder recibir el tratamiento, que además soy consciente de que las quimioterapias también son bastante caras. Y bueno, pues mis padres también han sentido que con todo lo que han aportado a la seguridad social, claro, al pues final ahí es cuando dices, vale, claro, ahora se te revierte, ¿no? Sí. Claro, al final pues se te revierte todos los impuestos que hemos pagado. Te sientes afortunado de tener este estado de bienestar. Siento tener que dejarlo aquí, Cindy. No sé si tú tienes alguna pregunta más que hacerle o compartir alguna. No, a mí me gustaría simplemente compartir que, porque claro, a mí también cuando íbamos a hablar de este tema me daba miedo que ahora de repente creáramos como una masa de hipocondríacos y hipocondríacas, ¿no? De, ay, no, ahora tengo cáncer, tengo que mirarme todo. A ver, sí, hay que hacer prevención, es decir, tú tienes que ir a hacerte unas pruebas de vez en cuando, las mujeres nos deberíamos palpar, creo que es una vez al año, pero buscando información sobre el tema... Había una frase que me llamó mucho la atención, que es que hay gente que se muere de cáncer y hay gente que muere con cáncer. Es decir, que no siempre cada vez que tengas cáncer te vas a morir. Hay gente que se muere por otra cosa y ni siquiera sabía que tenía cáncer, ¿no? Entonces hay que tener siempre esto en cuenta, porque, por ejemplo, están experimentando con una especie de bañera que en el momento en el que tú te metes dentro de la bañera con una especie de láser, te hacen un diagnóstico cada vez que tú te bañas. O sea, eso sería como algo para que todo el mundo tuviera en su casa, ¿no? ¡Ostras! Y cada vez que tú te bañas te hace como una especie de escáner y te detecta los diferentes tumores o bultos que puedas tener. Y eso lo que nos haría sería exponernos a un montón de cirugías que no son necesarias, a un montón de biopsias que no son necesarias. Entonces, con lo que quiero concluir es que sí, hay que hacer labor de prevención, nos tenemos que ir de vez en cuando al médico para mirarnos, pero tampoco se nos tiene que ir de las manos con el miedo al cáncer. Y tenemos que perderle también un poco eso, ¿no? El miedo, porque al final, pues mira, hay personas como Rebeca que lo han pasado, cada vez va teniendo más posibilidades de superarse y de no morir de cáncer y eso, perderle un poco el miedo al cáncer, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Al final, todo lo de las biopsias y igual ese láser, que no lo sé, igual ese láser es demasiado agresivo, o sea, claro, que hasta qué punto va a ser bueno hacerte un tags. Sí, de hecho, se decía eso, ¿no? Que la parte mala de la bañera esta sería, o sea, que sería contraproducente. Entonces, porque al final te expones a muchas cosas que es peor el remedio. Prevenir y a lo mejor estás radiando tu cuerpo o lo que sea por intentar prevenir y te buscas una mutación que al final deriva en un cáncer. O sea que al final yo creo que todo intentar tratarlo con la máxima normalidad y naturalidad y con precaución, pero, o sea, intentando prevenir pero sin volvernos locos, como todo. Sentido común. Rebeca, muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu testimonio con nosotras. De verdad, me alegro muchísimo de esa noticia de curación. Es lo mejor que nos puedes decir. Melonas, nos vemos la semana que viene.
en un nuevo programa con nueva invitada. Sabéis que podéis seguirnos en nuestro Instagram, melonconjamon_podcast. Y si os ha gustado este vídeo, darle like y suscribiros a Phi Beta Lambda, donde nos encontraréis muchos más días con muchos más temas muy interesantes. Hasta entonces. ¡Mua! Hasta luego.